Bueno, una alegría tener a Rebeca hoy acá, en este espacio, en este encuentro, en esta clase que dimos por llamar la evaluación Una oportunidad para qué, con la magíster Rebeca Nijovic. En principio, contarles que es un encuentro que organizamos con los equipos de cátedra de Perspectiva Situacional de la Enseñanza, que es una materia del ciclo de complementación de la licenciatura en Educación Primaria y la licenciatura en Educación. Y lo hicimos en conjunto con el equipo docente de ambas licenciaturas, Mónica de la Fuente, Janina Olivera, Cielo Banca-Wenbergue, Paula Quesada, Ivana Evans, Ana Clara García. Y así que agradecemos a todos los que están por aquí. También agradecer al director de la licenciatura en Educación que está presente en YouTube, así que supongo que va a estar ingresando acá, Eduardo Figueroa, y a la directora de la licenciatura en Educación Inicial, María Rosa Brumat. Eh, Así que bueno, agradecemos a todos y a todas, como dije recién. Le vamos a dar la palabra a Cielo, que va a presentar a nuestra invitada de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, reitero la bienvenida que hizo Marcela, en especial a Rebeca, y paso a compartirles un breve resumen de lo que es el vasto y extenso currículum de nuestra invitada. Rebeca Nijovic es magíster y especialista en formación de formadores por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene un posgrado en diseño de materiales didácticos en entornos virtuales de aprendizaje. Es profesora de Psicología y Ciencias de la Educación. Actualmente es directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés y a su vez integra el equipo académico. Es docente de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Universidad de San Andrés. Realiza asesorías pedagógicas en escuelas de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Dispone de un vasto recorrido como directora de investigación, como directora de tesis de grado y de posgrado, en la publicación de artículos académicos, de capítulos de libros y de libros, entre los que destacamos y mencionamos la evaluación como una oportunidad y cómo enseñamos las estrategias entre la teoría y la práctica. Nombramos estos libros dado que son textos que los estudiantes que cursan la asignatura Perspectiva Situacional de la Enseñanza recorren en la cursada. Por último, mencionar que nuestra invitada cuenta a su vez con un amplio recorrido en la presentación y divulgación de artículos en jornadas y congresos, recorriendo temáticas que abordan la formación docente, la evaluación y la didáctica. Es un resumen muy apretadito de lo que es el amplio recorrido de ella. Bien, gracias, Cielo. Antes de darle la palabra a Rebeca, recordar que, bueno, tuvimos inconvenientes con las claves de YouTube, así que vamos a estar acá en Teams con la presencia de Rebeca Nijovic y contarles a todos que este encuentro surge a partir de dos clases que están propuestas en el programa de la materia Perspectiva Situacional de la Enseñanza y el concepto de evaluación, ¿no? Con el que todos los docentes trabajamos a diario, pero como afirma Rebeca y Graciela Capelletti en su libro, es uno de los componentes del escenario educativo que tiene un papel muy destacado, pero por otro lado es el menos permeable a los cambios. Vamos a ver si eso cambió o no cambió. Bueno, en esta materia les propusimos a los alumnos y alumnas que hiciesen preguntas que le hicimos llegar a Rebeca, así que la vamos a escuchar un poco qué nos puede ir diciendo de esas preguntas que les estuvieron realizando los estudiantes. Bueno, gracias Rebeca por estar y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias en principio por la invitación y por las preguntas, porque las preguntas que me enviaron realmente tienen que ver con los nudos, ¿no?, del campo de la evaluación y con, bueno, con perspectivas de inquietudes acerca del futuro del campo de la evaluación. Así que agradezco también las preguntas. Voy a
voy a intentar resolver todas las inquietudes que plantearon, no porque tenga todas las respuestas, pero en todo caso sí por algunas cosas que pensé cuando me enviaron las preguntas. Algunas preguntas, porque las agrupé temáticamente para que también sea más sencillo la organización. Hay preguntas que tienen que ver con el concepto de, o con la función, mejor dicho, formativa de la evaluación, y voy a tomar esas inicialmente. La primera dice cómo potenciar el desarrollo de los estudiantes para lograr el proceso de autoevaluación, promoviendo la metacognición. Nosotros, cuando pensamos en la evaluación y el título, que de alguna manera era la evaluación una oportunidad, ¿para qué, no? Y claramente desde la perspectiva que miramos la evaluación, la entendemos que tiene una función de hacer visible el aprendizaje, o sea, que los estudiantes puedan darse cuenta no solamente qué aprenden, sino cómo aprenden. Y esa función es parte de la función formativa de la evaluación, y es la función que entendemos que puede promover una búsqueda que los procesos educativos tienen, es que lograr un estudiante autónomo. Un estudiante autónomo es un estudiante que puede dar cuenta de cuáles son sus fortalezas como estudiante, cuáles son las estrategias que a ese estudiante le funcionan mejor para aprender y para avanzar. Es un estudiante que hace visible, puede explicar con sus propias palabras qué y cómo está aprendiendo, puede cambiar la estrategia porque se da cuenta que la que está usando no le sirve, puede monitorear sus procesos de aprendizaje, puede tomar decisiones sobre qué y cómo está aprendiendo. Y entonces aparece como una función muy importante de la evaluación, que sin embargo es la función que menos ha ingresado a las aulas. Hay muchísimas razones para explicar esto. Venimos de un modelo de evaluación donde lo único importante es la nota, la calificación, el número, y esto es digamos, un tema de hace muchísimos años, no es algo que empezó ahora. Cuando uno quiere intentar, como después vamos a tomar algunas preguntas, cambiar la perspectiva, no es sencillo, porque no solamente hay mucha historia con la calificación como única función o como la función más importante de la evaluación, sino también detrás de los estudiantes están, por ejemplo, las familias también le preguntan al estudiante cuánto te sacaste, ¿no? Y la formación docente tuvo muchísimos años sostenida sobre la función fundamentalmente sumativa de la evaluación. Entonces, los sistemas educativos en general en Latinoamérica se están replanteando en realidad, cómo articular las funciones sumativas y formativas, no cambiar, dejar de certificar, digamos, a los estudiantes y quedarnos con la función formativa, sino cómo se articulan ambas funciones. Y desde una perspectiva formativa, digamos, ¿no? Hay autores, por ejemplo, investigadores que han escrito acerca de la función formativa de la evaluación sumativa, es decir, cómo un instrumento, como puede ser un examen, podemos utilizarlo también en su función formativa, ¿no? De proceso de darnos cuenta. Entonces, para nosotros el desarrollo digamos, de la función formativa en términos de la autoevaluación, la retroalimentación y la retroalimentación entre pares, potencia el desarrollo de los estudiantes, efectivamente, ¿no? Y desarrolla esas habilidades que llamamos del aprender a aprender, que son las habilidades metacognitivas. Hay una pregunta vinculada con esto: ¿cómo se explica la relación y puesta en práctica de una evaluación formativa si en los profesorados
se siguen sosteniendo prácticas evaluativas mecánicas, tradicionales y conductistas. Bueno, ustedes saben que los procesos de cambio llevan tiempo, son justamente procesos, y los cambios, desde mi perspectiva, tienen que venir de varios lugares al mismo tiempo. No es que solo los institutos de formación docente tienen que revisar cómo se enseña la evaluación, también las políticas públicas, también los docentes que están trabajando, que ya se han formado y están trabajando, y también los estudiantes asumir una responsabilidad sobre sus procesos de evaluación, porque en general los estudiantes se han mantenido, producto de este modo de encarar la evaluación, en una situación que yo la llamo de ajenidad con el proceso de evaluación, ¿no? Vieron esas frases, me puso un 4, y uno dice, bueno, ¿y qué tuviste que ver con el 4? Yo nada, yo no hice nada, ¿no? Para tener ese 4. O al revés, me saqué un 10. ¿Y qué hiciste? No, tuve suerte, ¿no? Me tocó el tema más fácil, como si dependiera externamente de otros, de un contexto, del azar, y no del trabajo, el esfuerzo, la reflexión, el pensamiento de los estudiantes. Entonces, digo, el cambio en las prácticas evaluativas tiene que, digo, entrar por distintas puertas de entrada. Los profesorados, por supuesto, los docentes en ejercicio, los propios estudiantes y las políticas públicas, por supuesto. También hay otra pregunta relacionada con esto. En contextos socioeconómicos complejos donde los alumnos no tienen asistencia uniforme con trayectorias discontinuas, ¿es posible un proceso de evaluación formativa? Uno diría que necesitamos para cualquier proceso de evaluación formativa, necesitamos estar vinculados con los estudiantes. Nosotros tenemos que poder acompañar a los estudiantes. Hay muchas propuestas a lo largo, digamos, y a lo ancho de nuestro país que han tomado experiencias de cómo acompañar a estudiantes que por distintas razones no tienen una asistencia uniforme, y eso no significa que porque no la tengan no se pueda trabajar desde una perspectiva formativa, que, digamos, diseñar estrategias y mecanismos que puedan establecer una continuidad aún sin asistencia del estudiante, y hay que utilizar cada instancia que uno tenga de manera presencial para darle continuidad a esos procesos de aprendizaje y procesos de evaluación. Claramente es más complejo hacer ese seguimiento con trayectorias discontinuas, pero de ninguna manera yo creo que hay que renunciar a la función formativa que tiene la evaluación, aún con estudiantes con trayectorias discontinuas, ¿no? Bueno, preguntan los desafíos en la implementación de la evaluación formativa en las aulas y qué condiciones se deben generar para llevarla a cabo. Allí hay algunas cuestiones de lo que podemos llamar cómo generar un clima en el aula que permita efectivamente trabajar con la función formativa y con la retroalimentación en particular, entendiendo que hoy la retroalimentación formativa, les diría que es la práctica más potente que tiene la función formativa. Hay muchísima investigación, muchísimos instrumentos que muestran la potencia que tiene la función de retroalimentación cuando es formativa, ¿no? Cuando digamos, se la define como la práctica que mayor impacto puede tener en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, efectivamente es formativa esa retroalimentación, y que sea formativa depende fundamentalmente de dos factores. Por un lado, de la calidad de la retroalimentación, ¿no?, que ofrece
un docente en términos del contenido, en términos de la forma, en términos de la mirada prospectiva, o sea, hacia el futuro que tiene la retroalimentación y no solo mirando para atrás en algo que el estudiante ya hizo, sino a partir de lo que un estudiante hizo, cuál es la propuesta para la semana siguiente, para el mes siguiente, ¿no? Entonces, la retroalimentación depende, entonces, por un lado, de lo que ofrece ese docente y de cómo lo ofrece, el sentido de oportunidad, la posibilidad de que lo que le ofrece el estudiante lo use en el futuro. Y del otro lado, tan importante como este, ¿qué hace el estudiante con la retroalimentación recibida? Y si el estudiante no hace nada con la retroalimentación recibida, por más maravillosa que haya sido mi retroalimentación, no va a impactar en ninguna mejora del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, volviendo a la pregunta de qué es necesario generar, digamos, o qué desafíos o qué condiciones, diría generar primero un clima de confianza en el aula para que un estudiante pueda decir que no sabe y que necesita ayuda, que no entendió y que requiere una estrategia diferente para aprender lo que tiene que aprender, un clima de respeto a las ideas del otro, entendiendo que no todos pensamos igual, no todos resolvemos las cosas de la misma manera. Entonces necesitamos que haya ese clima de escucha y de respeto, de una escucha activa, digo, no una escucha simplemente de oír al estudiante, sino una escucha activa que implica en principio un silencio para oír lo que dice el otro y no estar pensando en lo que ya le voy a contestar cuando todavía ni terminó de preguntar o ni terminó de decir. La idea de que, como les decía, que somos distintos y aprendemos de manera distinta, tenemos maneras de resolver distinta un problema, una consigna de trabajo y demás. Entonces, si yo genero estas condiciones en el aula, es posible trabajar con la evaluación formativa. ¿Por qué digo estas condiciones? Porque, por ejemplo, en un grupo de estudiantes muy competitivo, ¿no? Es más difícil trabajar con la evaluación formativa. Necesito previamente generar una dinámica de trabajo más colaborativa y menos competitiva. Entonces, significa que hay un trabajo previo que hay que hacer cuando uno decide que la función formativa va a tener lugar y va a ser parte relevante del modo en que encara en la evaluación un docente en el aula. También preguntan en relación a la retroalimentación, considerando las restricciones de tiempo y de recursos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y esto entiendo que refiere mucho más a un docente de secundaria o de universidad que a un docente de primaria, ¿no? Que la misma maestra está muchas horas con un niño. Y efectivamente no tenemos las mejores condiciones de trabajo ni en nuestro país ni en toda Latinoamérica para ofrecer la mejor retroalimentación que pudiéramos hacer, pero también entendemos que decir que no tenemos las mejores condiciones no nos alcanza. Y entonces siempre pensamos en algunas alternativas y algunas estrategias. Por un lado usamos instrumentos de retroalimentación que se los llama instrumentos focalizados, porque justamente lo que hacen es, en esa devolución que le hacemos al estudiante, elegimos algunos aspectos, no hacemos una retroalimentación, por ejemplo, sobre todas las producciones y sobre la totalidad de la producción de un estudiante, no porque no queremos, sino sencillamente no nos alcanza el tiempo. Entonces usamos instrumentos focalizados, como por ejemplo los protocolos. Ustedes encontraron, si leyeron el libro Protocolos de 3 Pasos, donde lo que intentamos es que cada estudiante reciba retroalimentación
sobre, por ejemplo, algo para mejorar, valorarle algo que está bien, dejarle una pregunta para que piense, sugerir, orientar, dar un ejemplo, ¿no? Eso por un lado, y como estos instrumentos, hay muchos otros que podemos utilizar. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, el equipo que trabaja conmigo, tenemos en general cursos muy numerosos, entonces hacemos un esquema organizativo a principio del cuatrimestre o a principio de año, donde, por ejemplo, una primer semana, cuando los estudiantes hacen un trabajo práctico, una actividad, les damos retroalimentación individual, por ejemplo, a 15 estudiantes, mientras otros 15 hacen una actividad de autoevaluación y otros 30 hacen retroalimentación entre pares, ¿no? Y vamos cambiando. La próxima actividad, a los que les dimos retroalimentación individual, harán autoevaluación y armamos realmente un calendario donde distribuimos este tipo de actividades con la intención de que cada estudiante haya recibido al menos, digo, depende la cantidad de semanas de trabajo, pero al menos haya recibido alguna retroalimentación individual, que haya recibido alguna de un par, que haya resuelto alguna actividad de autoevaluación, es decir, usar las distintas maneras de retroalimentar a lo largo del cuatrimestre. Si esto además se sostiene a lo largo de toda la, digamos, de toda la institución, digamos, si forma parte de una política institucional, tenemos muchas más posibilidades de que también los estudiantes vayan aprendiendo sobre los procesos de retroalimentación, ya sea qué hacer cuando reciben y también cómo ofrecer retroalimentación a un par. Entonces digo, no tenemos las mejores condiciones, claramente, pero digo, sí podemos dar algunos pasos con relación a esto. También hacer algunas retroalimentaciones grupales, ¿no? En pequeños grupos, donde uno encuentra 5 trabajos de 5 estudiantes que tienen situaciones parecidas sobre las cuales podríamos conversar. Los juntamos y conversamos un ratito con ellos mientras el resto del grupo está resolviendo alguna actividad. Y esas prácticas están funcionando, las estamos haciendo y cada vez vamos ajustando más estos mecanismos que nos permiten retroalimentar a la mayoría de los estudiantes, ¿no? O a todos en con diferentes frecuencias. Hay algunas preguntas referidas a la evaluación auténtica. Una dice, usted ha mencionado que la evaluación auténtica implica un cambio cultural en la educación. ¿Qué estrategias considera más efectivas para impulsar este cambio cultural en las escuelas y en las universidades? Y si podría compartir ejemplos concretos de evaluación auténtica y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación auténtica viene, digamos, a resolver un problema importante que es el uso de lo que llamamos conocimiento declarativo que el estudiante utiliza cuando le tomamos un examen, ¿no? Conocimiento declarativo es aquel que el estudiante se aprendió de memoria, que lo repite en un texto, pero que en general no tiene la menor idea porque no comprende lo que está respondiendo, ¿no? Si fuera a usar un ejemplo, diría un estudiante puede contestar perfectamente acerca del cruce de los Andes de San Martín y cuándo fue, con cuántos caballos cruzó, y etcétera, y lo puede responder perfectamente y se puede sacar un 10. Eso no significa que el estudiante comprendió el sentido del cruce de los Andes, ni que puede hacer un análisis crítico de esa situación, ni que puede dar cuenta de distintas perspectivas, ni hablar de quiénes son los actores sociales que participaron de esa gesta y decidir apoyar o no la idea de que San Martín fue un héroe, ¿no? Y hacer un trabajo de argumentación, es decir, siempre la evaluación tradicional se ha focalizado en estudiar de memoria y en repetir información. La evaluación auténtica
intenta que lo que el estudiante dé cuenta, digamos, de su aprendizaje a partir de proponerle una situación real o lo más parecida a la situación real, a una situación real del contexto del mundo en que vive, para que pueda usar sus conocimientos en esa situación. Si yo tomara cualquier ejemplo del mundo que nos rodea, y siempre decimos que por suerte para la didáctica el mundo está lleno de problemas, no para el mundo, porque uno abre el diario y podría tomar del diario cualquier situación, digo, real o una, diseñar una similar, cercana, ¿no? Como si fuera una simulación, donde el estudiante ponga en juego lo que aprendió en una situación que no sea repetir de memoria. Entonces, si yo digo, quiero enseñar algo vinculado a la contaminación ambiental, en lugar de pedirles que repitan la definición de contaminación ambiental, puedo hacer muchas cosas. Puedo proponerles un problema que tenemos en el municipio donde vivimos justamente con la contaminación ambiental, y entonces pedirle que analice ese problema a la luz de los conceptos trabajados, ¿no? Desde el sentido común, que proponga estrategias y que argumente por qué esa estrategia podría mejorar la situación de contaminación, que entreviste a 3 funcionarios de la municipalidad para poder profundizar en el problema de la contaminación, que identifique cómo impacta esa contaminación en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la escuela en la que estamos, es decir, y a eso lo llamamos evaluación auténtica. Cuando pensamos en la evaluación auténtica en el marco universitario, buscamos problemas que estén vinculados a la práctica profesional, a aquella profesión que va a ejercer el estudiante universitario. Esas evaluaciones auténticas son más difíciles que las tradicionales, porque hay que pensar mucho, como dicen los estudiantes cuando se les pregunta por el uso de estas prácticas. Efectivamente son más complejas, pero son, por un lado, mucho más desafiantes, más interesantes para los estudiantes, también más interesantes para nosotros, docentes, ¿no? En el análisis y la corrección de esas producciones, y en términos de aprendizaje, ¿no? Porque si uno dice, ¿cómo me doy cuenta si un estudiante aprende? Y digo, bueno, yo me doy cuenta si un estudiante aprende cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede ofrecer un ejemplo, cuando puede argumentar a favor o en contra, cuando puede analizar críticamente, cuando puede buscar distintas fuentes de información válidas y confiables y compararlas. Allí me doy cuenta que un estudiante está aprendiendo, y eso no me lo da una prueba tradicional de memoria. Ahora, claramente, si yo tengo en la universidad un curso de 200 estudiantes, ustedes me dirán, bueno, muy lindo, pero ¿cómo hago yo para corregir un trabajo cuando 200 estudiantes o 100 estudiantes? Uno puede partir de una situación que de hecho muchas universidades lo hacen, de un caso, y la estructura de ese instrumento que inicia con un caso, en lugar de que sea un caso que el estudiante va a desarrollar, ¿no? Va a analizar, viene articulado, por ejemplo, con un multiple choice, donde hay propuestas en ese choice para analizar, comprender ese caso, ¿no? Y a lo sumo después hay una pregunta abierta, y entonces la corrección no implica respuestas diferentes o tan variadas como es una evaluación auténtica. Entonces, ahí diría, igual que el ejemplo anterior, hacemos entre lo ideal y lo posible un camino intermedio. Entonces, ese estudiante tiene un caso para resolver, solo que en lugar de construir él la respuesta, va seleccionando las mejores respuestas en función de la propuesta, por ejemplo, de multiple choice. Eso significa
que hay que hacer un buen diseño de multiple choice. Es decir, ustedes saben que no es fácil construir un multiple choice para que las respuestas no sean obvias, para que no sean descartables porque no corresponden, o porque el estudiante, bueno, usa el azar y adivinó. Entonces, también la construcción de un multiple choice bien hecho lleva tiempo, pero es una posibilidad, una alternativa, o usar una evaluación de lo que se llama respuesta restringida, donde a partir de un caso el estudiante tiene que responder, supónganse, usando un párrafo, 2 párrafos, o sea, vamos buscando maneras de generar alternativas intermedias. Estoy mirando porque creo que de esos dos temas, de evaluación auténtica y de función formativa, están las respuestas. Hay algunas preguntas más de política de evaluación. Algunas las voy a poder contestar, otras no sé si tengo la suficiente información, a pesar de que, por supuesto, leo todas las novedades de normas y legislaciones que aparecen con respecto a la evaluación, pero voy a comenzar por una que plantea que a lo largo de nuestra trayectoria escolar, de todos los niveles, atravesamos diferentes modos de evaluar, donde la calificación numérica representa el aprendizaje. Hoy nuestras prácticas evaluativas pueden desvirtuarse por estar asociadas a la burocracia escolar, la presión del tiempo, inercia y rutina. ¿Cree contradictorio que el sistema educativo siga sosteniendo la nota numérica para evaluar en esta época donde se promulga la evaluación formativa? ¿Hay una política más macro que modificar o estamos pensando desde lo utópico? Yo personalmente creo que el problema no es la nota, sino cómo se llega a la nota. ¿Está bien? ¿Qué recorrido hace uno para la nota? Miren, si yo les voy a dar un ejemplo. Yo tengo, les dije, 2 funciones que son funciones importantes de la evaluación, que una es la función formativa, que da cuenta del recorrido y del proceso, y diría de cómo el estudiante va subiendo escalones en el aprendizaje, y otra es la función formativa, que es la función sumativa, que es la del final del recorrido, que es, tomando la misma imagen de la escalera, nos diría a qué escalón llegó el estudiante. ¿Está bien? Las 2 funciones son importantes. ¿Por qué? La de proceso a mí me importa, quiero saber cómo el estudiante va avanzando, quiero retroalimentarlo cuando está en la mitad del proceso para que llegue a buen puerto y no decirle al final, lamento, no llegó, ¿sí? Pero la del final también es importante porque no solamente porque me dice a dónde llegó el estudiante, sino porque el momento del final, no importa, no estoy hablando de un examen final, de una instancia final, es el momento donde el estudiante puede juntar todas las partes. En la mitad solo puede juntar la mitad. En el final puede integrar, puede establecer relaciones entre partes. Entonces las 2 funciones son importantes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ponemos la calificación? Miren, si yo voy a tomar un ejemplo, primer año del secundario, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo los profesores de primer año o de algunas disciplinas y decidimos que el 60% de la calificación va a ser de la función formativa y el 40% de la función sumativa? Entonces no tengo ningún problema con la nota. Si el estudiante entregó un buen producto, supóngase final, entregó un texto argumentativo, escrito con todos los criterios de evaluación explícitos, compartidos con los estudiantes y demás, y sacó 4 puntos por esa producción, los 6 restantes son del proceso. Y ahí voy a haber considerado, porque primero voy a planificar todo esto, voy a haber considerado, por ejemplo, si completó su autoevaluación, si el estudiante puede explicar con sus propias palabras un recorrido que hizo para alguna actividad, qué hizo con la retroalimentación que le ofrecí, si ofreció retroalimentación a un par. Todo eso va a conformar esos 6 puntos, digamos, que están disponibles. No es que yo voy a
usar la calificación durante la evaluación formativa. No. El estudiante lo que va a saber es que el 60% de la calificación va a ser la función formativa y el 40% de la función sumativa. Eso no tengo problema con la calificación, digo porque está muy instalada el tema de la calificación y no tan fácilmente se la desarma, porque no es un problema de desarmar la calificación, es cambiar las concepciones de evaluación, ¿se entiende? Si fuera solamente un tema de cambiar la nota, sacar la nota y poner otra cosa, uno uno podría encontrar una solución técnica a esto, ¿no? Pero no se trata de eso, sino de realmente estar convencido que la evaluación forma pensada, ¿no? Desde lo formativo, tiene una función de acompañamiento, tiene una función de ayudar al estudiante a avanzar, de ayudar al estudiante a que identifique sus fortalezas como estudiante, a que reconozca los desafíos que tiene, a darse cuenta qué le pasa cuando tiene un obstáculo en el aprendizaje y no lo puede resolver, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que frente a un problema que no pueden resolver, lo abandonan, otros lloran y se angustian, otros piden ayuda. Bueno, estaría buenísimo que cada estudiante pueda darse cuenta qué le pasa cuando tiene un obstáculo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué estrategias podría hacer para salir de esa situación? Porque si yo siempre abandono cuando no me sale algo, cada vez se me va a complicar más el aprendizaje. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que ese estudiante se dé cuenta que abandona frente al primer obstáculo y pensar juntos estrategias? ¿Qué tal si pedís ayuda? ¿Qué tal si lo haces con un compañero en vez de hacerlo solo? ¿Qué tal si, bueno, y entonces no tendríamos tanta preocupación por la nota, porque yo entiendo que nos preocupa la justicia, ¿no? En la calificación, nos preocupa no ser injustos con ningún estudiante, y la nota finalmente tiene un grado de arbitrariedad, porque un estudiante que saca 8, ¿sabe el doble de uno que sacó 4? No, porque no es matemático. Realmente no es matemático, a pesar de que calificamos con números que vienen de las matemáticas, pero la verdad es que alguien que sacó 4, no sé si sabe la mitad de 8. Tal vez sabe otras cosas distintas al de 8, ¿no? Y tal vez sabe algunas cosas que no son tan relevantes, pero también el de 8 tal vez sepa cosas que no son tan relevantes, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, depende de la pregunta, ¿qué quiero evaluar? Quiero evaluar si repite de memoria, quiero evaluar si es capaz de resolver problemas, quiero saber si es capaz de dar un ejemplo. Bueno, yo creo que si pensamos todo eso de esta manera, a la nota se llega con bastante facilidad, la nota no será objeto de tanta discusión, siempre y cuando, y esto es, diría, condición, los criterios de evaluación sean transparentes, sean claros, sean compartidos con los estudiantes cuando comienza cada unidad, cada proyecto. Se ha hecho un trabajo para estar seguro que los estudiantes comprendieron los criterios de evaluación. Vamos a usar los criterios de evaluación para que los estudiantes se autoevalúen también, es decir, si el estudiante no tiene claro qué vamos a mirar de su producción, nada de esto que estamos hablando tiene sentido, porque volveríamos a la subjetividad, a la arbitrariedad, a la injusticia, a pesar de intentar ser lo más justos posibles. Entonces yo quiero que un estudiante sepa que yo voy a mirar su capacidad de argumentar y vamos a trabajar sobre qué significa una buena argumentación y una mala argumentación y una argumentación regular. Y cuando le voy a ofrecer retroalimentación, le voy a ofrecer retroalimentación sobre su capacidad de argumentar y no, por ejemplo, sobre la prolijidad del trabajo, porque en ningún lugar del criterio decía que vamos a tomar en consideración la capacidad de la prolijidad, digamos, ¿no? Entonces, soy coherente compartiendo con los estudiantes los criterios de evaluación, trabajando para que los comprendan y se los apropien. Voy a dar retroalimentación considerando esos criterios de evaluación. Voy a proponerles que se autoevalúen a partir de esos criterios de evaluación. ¿Se entiende?
Entonces, hay una lógica coherente y, por supuesto, voy a enseñar sobre argumentación, ¿está bien? Porque voy a evaluar aquello que he enseñado. Bueno, estoy mirando... Preguntan si desde esta cátedra se propone el análisis reflexivo de las situaciones de enseñanza, si creo yo que ese análisis puede generar propuestas significativas de evaluación. Por supuesto que sí, todo análisis reflexivo sobre situaciones de enseñanza que nos permitan no solamente pensar, sino que nos permitan, diría, tomar en el futuro buenas decisiones acerca de cómo enseñar y qué experiencias efectivamente son significativas para los estudiantes, revisando en principio la propia clase, ¿no? de la materia que uno está cursando, esa idea de transparentar con los estudiantes mi propia planificación, ¿no? Cómo pensé la clase, por qué la pensé de la manera que la pensé, qué hubiera pasado si hubiera empezado la clase al revés, ¿no? Y entonces, como hipótesis, por supuesto, ¿no? Siempre que nosotros formamos estudiantes en cualquiera de las áreas disciplinares que tiene que ver con la construcción de un profesional, ¿no? como en este caso la docencia, todas las propuestas reflexivas, ¿no? Sobre la propia situación, además de sobre analizar un caso, observar una clase, por supuesto, contribuyen a propuestas significativas, ¿no? Y se convierten en propuestas significativas de evaluación también. Mirar mi propia clase, mirar desde, por ejemplo, yo muchas veces en el profesorado que formamos docentes de secundaria, ¿no? Les hacemos algún ejercicio de evaluación donde les decimos, por ejemplo, que miren, observen una clase, que les damos a observar a todos la misma clase desde alguno de las perspectivas teóricas que trabajamos, que miren la clase como si fuera Brunner, y entonces analice la clase según Brunner, que mire la clase según Piaget y la analice, según Freire, según Vygotsky. Bueno, y es una manera claramente de evaluar, donde no le pedimos que repita las ideas de Brunner, le pedimos que Brunner diga qué diría de esa clase que está observando, ¿no? Y que fundamente, por supuesto, con los conceptos pertinentes. Lo de la masividad ya Después, si quieren repreguntar, yo voy siguiendo este agrupamiento que hice. Bueno, si las nuevas formas de evaluación, por ejemplo, evaluar por competencias, pueden contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y a la adquisición de habilidades claves para el siglo XXI. La evaluación de competencias no se puede hacer sin los saberes disciplinares al lado, ¿está bien? Yo digo, voy a evaluar cómo ustedes argumentan y ustedes me dirán sobre qué querés que argumente. Entonces, no hay posibilidad de evaluar solo las competencias, como tampoco deberíamos evaluar hoy solo los saberes disciplinares, ¿no? Deberíamos evaluar la capacidad de argumentar a favor y en contra de la ley de educación superior. ¿Se entiende? O sea, van juntos. Y claramente esas competencias que tienen que ver con aquellas que están pensadas, diseñadas a futuro, con la precariedad que tiene el futuro, en el sentido que no sabemos exactamente cómo va a ser ese futuro, pero claramente nosotros pensamos que preparar a un estudiante para que desarrolle su capacidad de tomar decisiones, de analizar y resolver problemas, de argumentar a favor y en contra, de comparar, son de trabajar en equipo, digo, son habilidades o competencias muy potentes que hay que enseñarlas, que hay que evaluarlas, junto con los saberes disciplinares, ¿no? Recomendaciones a los docentes para mejorar prácticas evaluativas y promover un enfoque más inclusivo y equitativo de la evaluación. Bueno,
Para mí ahí hay un punto, digo, más allá de los que compartí acerca de cómo evaluar, que es pensar a futuro, digo, ¿no? Como horizonte, eh, lograr que cada estudiante muestre lo que aprendió de la manera que cree que mejor lo puede mostrar. Y esto implica atender a la diversidad de estudiantes que hay en un aula. Yo diría, ¿por qué todos tienen que mostrar lo que aprendieron en un texto escrito? Que alguno seguramente lo podría explicar 1000 veces mejor hablando o haciendo un mapa mental o filmando un video, ¿no? Obviamente ustedes me dirán, yo quiero que aprendan a escribir, obviamente tendrán que escribir y ahí podré ofrecerles que elijan escribir sobre lo que quieran escribir, porque lo que quiero evaluar es su capacidad de escritura y no si escribe sobre determinado tema. Entonces, para mí hay un horizonte que es que bueno, nosotros siempre somos lo que les pedimos a los estudiantes que muestren lo que aprendieron de determinada manera. Para mí, el horizonte es que el estudiante venga y diga, acá muestro lo que yo aprendí con este ejercicio, con esta actividad, con esta materia. Ustedes me dirán, bueno, pero a mí me gustaría además que muestre, bueno, hagamos un acuerdo. Yo le pido que muestre algo de determinada manera y él o ella elige mostrar también desde su propia manera de haber aprendido. Para mí ahí, digamos, respondería a un enfoque más inclusivo y equitativo en la evaluación. Después hay algunas preguntas sobre el mundo digital y la inteligencia artificial. Sobre esto, solamente 2 o 3 cosas, porque me parece que es un tema que está todo el tiempo en movimiento. ¿Vieron lo que uno dice hoy de la inteligencia artificial? Mañana ya no nos sirve. Y está muy controvertido las políticas acerca de la inclusión o la no inclusión. Más que la no inclusión, hoy diría es como inevitable, ¿no? Pero en todo caso, el cómo. En las prácticas de evaluación, que en todo caso es a lo que yo me puedo referir, nosotros entendemos hoy que hay que incorporar la práctica, digamos, la inteligencia artificial, pero con determinadas, diría, características, ¿no? Que de hecho estamos probando, porque estamos haciendo eso casi todos los docentes, ¿no? Probando distintas estrategias. En particular con la materia de evaluación, que es materia que yo dicto en el profesorado, lo que estamos haciendo, por ejemplo, les proponemos a los docentes, les vamos a enseñar a hacer un buen multiple choice. Sabemos que los futuros docentes van a ir a la inteligencia artificial, no tenemos problema con eso. Pero entonces lo que le vamos a pedir es que vaya a la inteligencia artificial, vuelva con lo que la inteligencia artificial le ofreció y valide los ítems del choice. Y nos está pasando que los propios docentes dicen, este ítem no está bien, esta información es incompleta, esta información es incorrecta, ¿no? Bueno, ese ejercicio número 1. Ejercicio número 2, que vayan al chat, le pidan, le den los prompts, las preguntas que quieren, el chat les contesta, vuelvan a pedir y vuelvan a recibir. Y vengan a la clase con todo el recorrido. Y trabajamos juntos analizando el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces no preguntan bien, o preguntan algo tan amplio que el chat le contesta lo que quiere, o preguntan algo incompleto o confuso. Entonces trabajamos sobre lo que le pidieron, sobre lo que la inteligencia artificial les contestó, cómo corrigieron, ¿no? Y finalmente, el buen trabajo es aquel que hizo varios recorridos hasta que entregó un choice que fue ida y vuelta en conversaciones con un acompañante virtual como fue la inteligencia artificial, y el estudiante lo pudo valorar, tuvo que ir a algún texto, por ejemplo, con los ítems de multiple choice, ellos tienen los textos
sobre cómo se diseña un buen choice y van al texto y dicen, no, pero acá el choice dice, el autor dice que el enunciado, el núcleo del ítem no puede ser así, así, pero el chat me lo dijo así, entonces hay que corregirlo. O sea, es todo un trabajo de proceso sumamente interesante si uno lo encara de ese modo. Si es simplemente te doy una consigna, se la pedís al chat y traes la respuesta, obviamente para nosotros no sería apropiado. Y en ese sentido, digo, las tecnologías están ayudando siempre y cuando la elección de la herramienta y la elección de sobre qué los estudiantes tienen que responder sea significativo. Porque, vieron, está lleno de herramientas para contestar verdadero o falso una pregunta, ¿no? Y uno le da un cuestionario, los estudiantes virtualmente van respondiendo. Pues, la pregunta es si a mí me satisface que el estudiante simplemente diga verdadero o falso. ¿Entiende? Otra vez aprendiendo de memoria, otra vez repitiendo información. Entonces, herramientas hay un montón y la tecnología hoy nos puede ayudar un montón. Pero entonces hay que pensar primero una buena propuesta de evaluación y después uno elegirá cómo quiere mostrar a sus estudiantes para que respondan a eso. Bueno, ¿cómo me imagino las prácticas de enseñanza y evaluación en un contexto que prioriza el uso de la tecnología? Miren, yo creo que no, el docente no va a ser reemplazado. Digo, la función en términos de el vínculo, por lo menos no por ahora, digo, nadie puede decir seguro, ¿no? Yo creo que el vínculo con el docente, la construcción de ese vínculo apoyado y ayudado por la tecnología es una buena respuesta. No, creo que ya hay investigaciones mostrando que simplemente un adolescente trabajando solo con la computadora, eh, hay una cantidad de habilidades blandas que no se desarrollan, y entonces me parece que uno tiene que usar lo mejor que tiene la tecnología, pensar que a lo mejor a veces en vez de dar una clase expositiva, está bueno que ellos busquen o que escuchen o vean un video en su casa o que lean un texto, no en el aula, y en el aula trabajar con otros aspectos de vínculo, de construcción colaborativa, ¿no? De la construcción de lo común entre estudiantes de una misma institución, de una misma provincia, ¿no? de un mismo lugar compartido. Esperen, había dos preguntas más. Una sobre la provincia de Neuquén, que está implementando un diseño curricular en primer y segundo año. Dice, si bien en la resolución que fundamenta todo el diseño curricular, usted está citada sobre todo cuando habla proceso de evaluación, en las resoluciones posteriores y a las capacitaciones de docentes, en esa propuesta se intenta dejar de hablar de evaluación, diciendo que hay que eliminar la palabra evaluación de la sociedad, para hablar de una revisión crítica como categoría de análisis, basándose principalmente en la evaluación del aprendizaje solo desde una mirada administrativa y que castiga. Yo creo que hay que cambiar la concepción de evaluación. Si después se le cambia el nombre o no, me parece que es porque uno puede cambiarle el nombre y seguir sosteniendo las mismas creencias. ¿Vieron? Hoy se usan mucho las rúbricas para evaluar, ¿no? Y las rúbricas supuestamente no fueron creadas para calificar. Sin embargo, si yo arriba pongo excelente, muy bueno, bueno y regular, el estudiante dice excelente, 8, 9, 10, muy bueno, 7, 8, con lo cual digo que hay algo que no está bien en el sentido que ese no es un cambio. La rúbrica es una herramienta poderosísima, pero no es poderosa para cambiarla por los números, ¿no? Entonces, la palabra evaluación claramente está connotada negativamente, si quieren, históricamente. Yo intentaría primero cambiar las concepciones más profundas y después tal vez hasta los chicos inventan una nueva palabra, no sé, no importa.
Para mí ese sería, digamos, la mirada. Y después, una pregunta que para mí fue muy linda. Si pudiera guardar un pensamiento, un deseo en la caja del tiempo para docentes de la Escuela Argentina del Futuro, ¿cuál sería? Y para estudiantes. ¿Y qué aspectos de la enseñanza sigue investigando o pensando? Eh, Empiezo por la segunda parte. Yo sigo con equipos, no sola, investigando sobre la enseñanza, la evaluación, la formación docente, ¿no? Como los tres campos en la que trabajo desde que era pequeña, y sigo investigando y sigo pensando, y todos los días, no es una reflexión a cada tanto, sino cada clase que diseñamos la pensamos muchísimo, la damos vuelta, y 5 minutos antes de entrar a clase la volvemos a pensar, y durante la clase la seguimos rediseñando, porque nos parece que el concepto de clase flexible es la que tiene que ver con quiénes son los estudiantes que tenemos hoy. Un pensamiento que dejaría, eh, por un lado, para mí hay algo que pone la base, digamos, para un buen aprendizaje, que son los vínculos que uno establece con sus estudiantes, y lo digo para todos los niveles educativos. Por supuesto que es distinto el vínculo en el nivel inicial que en la universidad, pero el vínculo construye aprendizajes. Las conversaciones construyen aprendizajes. Entonces, dejaría en esta burbuja del tiempo, en la caja del tiempo, el foco puesto en los vínculos, como una de las cuestiones, diría, básicas. Pondría también la construcción conjunta de las clases. A mí me parece que esta idea de que solamente venir nosotros con una clase diseñada y pensada eh, en las características de quiénes son los estudiantes de hoy, que son estudiantes con mucho protagonismo fuera de la escuela o de la institución educativa, cualquiera sea el nivel, y en la escuela o en la institución poco usamos de eso que ellos saben hacer bien afuera de la escuela, ¿no? Aquello en el que toman decisiones y son protagonistas. Y lo tercero también por digamos, el trabajo que yo vengo investigando, que las propuestas no sean homogéneas, ¿no? Que la enseñanza habilite las diversidades de intereses, las diversidades de modos de aprender, las diversidades, digamos, que están en cada uno de los estudiantes. Arriba de todas estas ideas, trabajaría fundamentalmente. Uy, perdón. No, Te pensé que se había escuchamos. cortado. No, pensé que se había cortado porque me desaparecieron todos de acá y dije que se cortó internet. Todo bien, Bueno, te vemos. no, lo que les decía es que para mí hay algo que sería lo prioritario en todo esto, que tiene que ver con todos los niños que tenemos fuera del sistema, niños, adolescentes fuera del sistema, con todos los estudiantes no alfabetizados o poco alfabetizados que tenemos, con todos los niños en situación de vulnerabilidad, cuando la educación debería seguir siendo una oportunidad para salir de esos contextos tan difíciles, en muchos casos violentos, en otros casos de altísima pobreza. Y para mí esa debería ser la prioridad, ¿no? Junto con las otras cuestiones, y desearía dejar en esa caja esa prioridad para los futuros docentes que vengan, ¿no? Creo que con eso he respondido las preguntas que me hicieron. Bueno, Por supuesto, si quieren sumar algo, con todo gusto. sí, gracias, Rebeca. Chicas, había algo en el chat, ¿no? A ver si alguna quiere leer o leo yo, como quieran.
Bueno, Sí. sí, a ver, Yani, ¿andás por ahí? A ver, sí, aquí Lorena nos planteaba lo siguiente. Educación inicial, nuestros estudiantes no hacen evaluaciones escritas. Lorena pregunta cómo podemos resignificar nuestras prácticas de evaluación, no solo desde la observación y o intervención. En el nivel inicial, por supuesto que la observación, la intervención, los diálogos, las conversaciones con los niños y las niñas ocupan un lugar muy importante, ¿no? Y hoy en el campo de la evaluación, perdón, en el campo de la observación hay muchas ideas y muchas propuestas acerca de distintos tipos de observaciones eh, que, que generan mucha información, mucha evidencia acerca del aprendizaje de los niños y las niñas. El trabajo con los portafolios, que para mí es una herramienta valiosísima, pero no el portafolio que hace la maestra, sino el portafolio construido con los niños, ¿no? Recuperando la mirada de los niños sobre sus propias producciones, sobre, digo, sus producciones, tanto que puede ser, digamos, un dibujo, como hoy tenemos esa facilidad de sacar muchas fotos, ¿no? Y después volver sobre esas fotos o esos videos con los niños y producir conversaciones realmente relevantes para identificar aprendizajes. También la documentación pedagógica, ¿no? Que viene de los jardines de Reggio Emilia, donde la documentación pedagógica se construye con los niños, ¿no? Donde los niños deciden junto con las maestras qué tiene sentido comunicar y cómo lo van a comunicar. Para mí es una de las experiencias de no solamente de enseñanza y aprendizaje, sino de evaluación más ricas que tenemos y de las cuales está poco desarrollada, ¿no? Porque está más la documentación que la maestra registra o el portafolio que la maestra hace y que por supuesto son buenísimos instrumentos, pero me parece que ahí en la documentación pedagógica hay una llave de producción de conocimiento de los propios niños experimentando lo que se documenta, que es una manera también de contarle a otro, y ustedes saben que cuando uno le cuenta a otro, uno comprende mejor aquello nosotros mismos cuando enseñamos, ¿no? Cuando enseñamos decimos, "Ah, ahora terminé de entender que era esto, ¿no? Que decía este texto o este autor". Así que yo le sumaría este tipo de experiencias a la evaluación en el nivel inicial. Bien, había alguien con la mano levantada, Claudia, no sé si habías levantado la mano. Sí, te escuchamos, Claudia. Tenés muteado, estás muteada. Bueno, A ver. Si no, mientras Claudia resuelve lo de su micrófono, seguís muteada, Claudia. En todo caso, Yani, ¿querés leer la otra pregunta que está en el chat? Natalia Blanco, ¿existe la posibilidad de llegar a un producto o proceso que tenga la potencia y que podamos llamar o determinar como evaluación sin utilizar uno o varios instrumentos que sirvan para tal fin? La verdad que es difícil llegar a por ejemplo, cuando se trabaja por proyectos, muchas veces uno toma el producto final, ¿no? Como lo que evalúa. A mí particularmente me parece tan interesante como el producto final el proceso y el recorrido que hizo ese grupo y ese estudiante, porque a lo mejor el producto final no muestra, no da cuenta, ¿no? A veces, supónganse, los estudiantes hacen un video y al ver el video realmente puede ser muy bueno, pero lo interesante es cómo llegaron, ¿no? Cómo eligieron las escenas, cómo recortaron lo que recortaron, si le pusieron música, ¿por qué qué tiene que ver esa música con el contenido del video? ¿Cómo se vincula
el contenido del video con el problema que se originó cuando se presentó el proyecto o el caso, ¿no? Me parece que me falta la reflexión individual del estudiante sobre lo que hizo, me falta los pasos intermedios donde paramos, como cuando uno hace un viaje, para ver si estamos yendo por el buen camino, para ver si tenemos que cambiar el recorrido, para ver si tenemos que decidir tomar café porque nos estamos durmiendo y no es bueno manejar dormidos. O sea, me parece que no resuelve el producto final de ninguna manera. Fíjense, tomo en la universidad, ¿no? Una tesis en la universidad, claro que se la evalúa cuando se presenta, pero hay un tutor acompañando el proceso de la tesis para que el estudiante no llegue al final, muestra una tesis y le diga, bueno, está reprobada porque la tesis está mal. ¿Dónde está la posibilidad de revisar y mejorar durante el proceso, ¿no? Así que a mí no me alcanza el producto final, aunque sea maravilloso ese producto. Bien, gracias, Rebeca. Claudia, ¿podés? Porque yo trato desde acá, desde el panel, desmutearte, pero no puedo. No sé si querés, sino escribirla en el chat, la pregunta. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, aprovechar que Rebeca está con nosotros, volver a agradecerle. Está también el vicerrector Daniel Barrio, está Roberto Carvajal, secretario académico, así que les agradecemos también si quieren tomar la palabra, obviamente están invitados. Claudia no se puede desmutear, no sé cómo para. Mientras tanto, quería sumar como para ir cerrando, porque nos había dicho Rebeca que podía hasta 7 menos cuarto. Sí, tengo clase a las 7 y Sí, vieron que uno necesita un sí, respiro total, entre una y total. otra, Sí, sí, pero sí, podemos 5 minutos sí, más, no hay tal problema. cual. Sí, también están presentes, que lo dije al inicio, mis compañeros directores de las otras licenciaturas, Eduardo Figueroa de la licenciatura en Educación y María Rosa Brumat de la licenciatura en Educación Inicial. Yo quería, un poco para ir cerrando esta hermosa charla que tuvimos la oportunidad de tener, o sea, me quiero quedar con el rol protagónico que tenemos los docentes, ¿no? No solamente porque llevamos adelante ese desafío enorme que es enseñar y aprender, ¿no? Porque todo el tiempo nos pasa eso, sino como productores de conocimiento, ¿no? Porque el desafío de la evaluación, que no importa el nivel donde estemos trabajando, es un desafío enorme, y me parece que sumado a esta palabra tan potente que son los vínculos, el docente como productor de conocimiento, ¿no? Como que no siempre, o sea, uno se nutre de todos los catedráticos y quienes desarrollan como vos tanto material y tantas estrategias y tanto conocimiento para quienes estamos frente al aula, pero a su vez también saber que nosotros tenemos mucho, mucho camino para hacer y para producir dentro de un aula, ¿no? Eso no nos tenemos que olvidar. Así que bueno, quería eso, sumar ese granito nada más. Hay algunas manos levantadas, la de Roberto Carvajal, el secretario académico, Roberto. Bueno, muy breve, simplemente agradecer a Rebeca por esta hermosa charla y además por el formato de contestar preguntas tan variadas y con tanta profundidad. Se hizo muy ameno el formato de la charla, agradecerle a las carreras que han organizado. Y apenas empezó la charla compartía en un mail lo interesante que sería poder replicar esta charla o hacer un ciclo de charlas también en el que podamos incluir, no es porque no estuvieran invitados, sino pero porque no está la costumbre quizá en nuestra sede,
de organizar un ciclo o charlas puntuales sobre evaluación educativa en las carreras presenciales de grado de la sede, porque nos darían la posibilidad de, en un ámbito donde la mayor parte de los docentes son docentes más por experiencia que por formación, lo que no es un juicio de valor, sino simplemente una descripción, nos daría la posibilidad de pensar lo posible, qué otras cosas podríamos hacer en la evaluación, que es fundamental en las trayectorias educativas de nuestros estudiantes en la universidad. ¿Qué otras cosas podríamos pensar? Habilitar otro tipo de prácticas de evaluación y también, fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que decía Rebeca, poder empezar a darle un protagonismo más a los estudiantes en ese proceso, que hoy en la universidad creo que si no están presentes, si no tienen un rol protagónico en el nivel primario y nivel medio, yo creo que en la universidad es aún menor ese rol de, lo decía Rebeca, me puso o me saqué. Es una iniciativa que vamos a ir pensando para el segundo semestre. Así que, bueno, solamente agradecerles y pensar en esa posibilidad. Bueno, gracias, Roberto. Me parece que Claudia Maidana, me parece que había levantado otra vez la mano. Claudia, que habías quedado con las ganas de hacer preguntas. La verdad que sí, creo que ahora me escucho. Sí, sí, sí. Muy poca conectividad. Bueno, en primer lugar, agradecer este realmente a Rebeca, es un gusto, un honor, a las profes, a mis compañeros y mis compañeras. Pero me quedo con esta idea con respecto a la connotación negativa de la evaluación que hoy se sigue poniendo de manifiesto de alguna manera en las clases, en nuestras aulas, y asimismo hago una relación directa con la connotación negativa que tiene el error en el momento de la enseñanza y del aprendizaje. Y en esta relación, cómo también la autoimagen de nuestros estudiantes configuran lo que necesitamos cuando evaluamos de una manera negativa y cuando tomamos al error en una instancia más en este proceso como algo también negativo. Y sí, mi pregunta concreta es si esta relación directa que evidencio o que visualizo, también hoy a la hora de acreditar saberes, sea al nivel que sea, y también si esto es más fuerte a veces que la intencionalidad de buscar nuevas alternativas y modificar en nuestras prácticas estas cuestiones de tanto la evaluación como el error con otro tipo de connotación. El error, sigue teniendo, digo, no es políticamente correcto decirlo. Entonces, todo el mundo dice, no, el error forma parte del aprendizaje. Esto es universal y si alguien dice lo contrario, es mal observado. Y creo que muchos docentes realmente han incorporado el error como parte del proceso de aprendizaje, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer, porque también ese error identificado como error está vinculado a haberse equivocado, por ejemplo, cuando estudias algo de memoria y te equivocas al decirlo, por un lado. Y por otro lado, la gente habla del error como si fueran todos los errores iguales. La profesora Alicia Camilioni, a quien ustedes conocen, nuestra pedagoga maravillosa, escribió artículos sobre tipología de errores. No es lo mismo un error porque estaba distraída que un error por no comprender, ¿no? Pero la gente habla del error en general y ahí se produce también algún ruido, porque depende del tipo de errores. Uno diría, este error forma parte del proceso de aprender, el error de distraído, no sé si forma parte de la misma manera que un error de comprensión, ¿no? Entonces, digo, claramente debería formar parte del proceso de aprendizaje los que son de comprensión y no los que, bueno,
estaba mirando la mosca que volaba por ahí, porque después me haré otra pregunta, ¿por qué estabas distraído, no? ¿Qué te interesó más que la clase, la mosca que volaba? Bueno, a ver, tendré que diseñar otro tipo de clase, digamos, pero sí, y se la asocia siempre con la evaluación más tradicional, ¿no? La idea del error. Comparto. Bien. Bueno, Rebeca, acá te dejo un mensaje, el vicerrector, que bueno, dice gracias Rebeca, gracias Marcela, excelente iniciativa, muy interesante la charla, mucho para reflexionar en nuestras clases y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Ya empiezan con los saludos de me encantó la charla, muchas gracias por este espacio formativo, por supuesto un placer escucharte Rebeca, gracias por la oportunidad, hermosa charla y con una puerta abierta a los cambios frente a la diversidad del aula. Gracias, Rebeca, por tus aportes y tu mirada para pensar nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes. Gracias, Marcela, por abrir el espacio. Gracias, Rebeca. Qué placer escucharte. Muchas gracias por la charla. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por tu compromiso, profesionalismo para con la formación docente y humildad para compartir saberes. Gracias a la cátedra por ser puente a favor de instancias de formación tan potentes y significativas para nuestras trayectorias. Muchas gracias por este espacio. Un verdadero gusto escucharte, Rebeca. Bueno, Rebeca, realmente un placer, un gusto y en este camino que elegimos, todos quienes estamos por acá, todas quienes estamos por acá, del desafío, ¿no? De estar frente a nuestros alumnos y seguir haciéndonos muchas preguntas y buscando muchas respuestas y es un camino infinito. Así que, bueno, muchas gracias al equipo por acompañar y obviamente a Rebeca especialmente. Gracias por tu tiempo, Rebeca. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por también el formato. Las preguntas que me hicieron llegar, les dije al principio, también a mí me hicieron pensar y así producimos conocimiento los docentes, porque producimos adentro de las aulas, no en un laboratorio escribiendo teorías, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Les dejo un abrazo y me voy al Zoom de al lado. Gracias, Rebeca. Abrazo para vos. Chao, Gracias por todo. Gracias a todos quienes estuvieron presentes. Muchas gracias. Chau. Gracias.